a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Tenga usted, amigo televidente, muy buenas noches. Y si a esta hora usted está ingiriendo sus sagrados alimentos, pues buen provecho, rica cena, ¿verdad? Ya estamos con usted a través de las ondas de Canal 8 en su programa Conversando con su servidor Alfredo Villarreal. Ahora vamos a hablar de uno de los temas fundamentales para los salvadoreños y para cualquier latitud donde se encuentre: el transporte público de pasajeros. A veces me corrigen porque el transporte de pasajeros, no transporte público de pasajeros, pero ahora nos van a decir si esta palabra es correcta. Tengo en nuestros estudios, a esta hora de la noche, amigos televidentes, a don Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, mi amigo, ¿verdad? Gusto de verle hoy y gracias que está por acá. Con mucho gusto, don Alfredo, es un placer estar en contacto con su teleaudiencia, un hombre de larga data, trayectoria, de haber soportado los 12 años del conflicto. Ahí estamos. Bueno, yo creo que aquí habemos 3 personas que sabemos un poco el tema de los 12 años. Claro que sí, perfecto. Y déjenme presentarle también a nuestro reconocido amigo, doctor Salvador Nelson García Córdoba. ¿Qué tal, doctor? Nos agrada verle. Y contento que ya me ahorró los conceptos, Genaro, ¿verdad? Ya no voy a ser repetitivo, solo me adhiero a los mismos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Usted lleva la parte jurídica de todo lo que es el transporte público de pasajeros en este programa que vamos a conversar a la luz, ¿verdad?, de la realidad que ustedes están viviendo. Nos hemos dado cuenta y sabemos muy bien que el transporte público de pasajeros es la columna vertebral. Imagínense usted, de 10 salvadoreños, 7, 8 ocupan el transporte público de pasajeros. Me parece a mí que es de vital importancia. Mire, usted al principio hizo una acotación, ¿verdad? Público de pasajeros. Público sería si fuera del Estado. Así es. Yo más me suena a transporte del público que son pasajeros. Porque el público sí es el que se sube a los buses. Pero así lo mencionaban antes, ¿no? Así lo señalaban antes, transporte público de pasajeros. Es que aquí en El Salvador se han dicho muchas cosas que de la forma en que no deberían de haberse dicho. O sea, los conceptos. Los conceptos, sí, lamentablemente. sí. O sea, había un famoso personaje que recordaban que tuvo un éxito tremendo aclarando conceptos, precisamente porque aquí dice la gente, sálganse para adentro. Como, no, sálganse para afuera. Métanse para adentro. Métanse para adentro, súbanse para arriba, etc. Es bueno que se diga esto porque pareciera entonces que el transporte... Pero ¿de qué lo quieren diferenciar? Del transporte privado de los automóviles. De eso es lo que lo quieren decir, que en los automóviles no se sube cualquiera. En los taxis sí, entonces son los taxis públicos, porque ahí se puede subir el público. Pero la relación es con el hecho de tener derecho a subirse a algo que, siendo privado, se ha convertido abiertamente para el público. Así es el concepto, ¿verdad? Ese es el detalle. Ahora bien, don Genaro, nos hemos dado cuenta en los últimos días que el ministro de Obras Públicas ha sancionado a varias rutas de autobuses por una serie de sanciones y quitándoles el diésel, quitándoles lo que se llama la compensación, que muchos lo conocemos como subsidio. Es decir, él dice, cometieron faltas, a cometimiento de faltas, yo les quito la compensación. Vamos a ver qué es lo que dijo realmente el ministro de Obras Públicas. Sí. Les invito a que lo veamos, ¿verdad? Sí. Amigos televidentes, miremos al actual ministro de Obras Públicas cuando sanciona al transporte de pasajeros en nuestro país. Algunas de las rutas principales son, por ejemplo, tenemos la 29A, la 41A, la 42A, la 42C, la 42C.
También tenemos la 144B, la 522, la 524, 533, que son algunas de las rutas. Nosotros les vamos a estar notificando a los transportistas sobre este tema. Son cerca de 109 unidades, más las 50 que vamos a iniciar hoy, son 159 unidades que al final le van a generar un ahorro al Estado de $600,000 al año. Vamos a tener 159 unidades en total. De estas 159 unidades vamos a tener un ahorro de $600,000 y son 17 rutas y se va a adicionar una ruta más, que son 18 rutas con estas 50 unidades que estoy mencionando. Pues bien, aquí están las declaraciones del titular de Obras Públicas, a lo cual, ¿usted qué dice, don Genaro? ¿Cómo está esta situación? Que ya no va a decir el doctor cómo es la legalidad, si esto pesa realmente, cometo una sanción que había que probarla para empezar. Luego les quito la compensación. ¿Cómo está esta situación? Fíjese que a mí realmente me preocupa un poco lo que está pasando, porque, y aquí que me corrige el doctor, hay presunción de inocencia. ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a esto? Y existe lo que se llama el debido proceso. Sí, es correcto. Que aquí el doctor puede decir. Pero, sin embargo, tenemos otra cosa que ya ha sido juzgada, como es el Citran, que ya hay una condena, que se agotaron todas las instancias, hubieron traslados, todito se cumplió con todo el debido proceso. ¿Ya? La fiscalía dio su opinión. Yo no estoy en contra que alguien aplique la ley. ¿Ya? Porque si aquí, si no, lo que estaríamos, ¿cómo se llama? En un escenario que no quisiera creer que para ese lado no. ¿Cuál es ese escenario que usted no quiere creer? Que se esté tratando de distraer, ¿me entiende? Porque las multas, él las puede imponer a diario sin llegar hasta donde estamos llegando, por un lado. Por otro lado, nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones, y corríjame usted, don Alfredo, que tenemos muchísimo tiempo de conocernos, en cuántas veces he insistido que se quite ese beneficio, que realmente no es para el transportista. Nosotros nos vemos obligados, nos tienen secuestrada la tarifa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cobrar 20 centavos a puro tubo. Y aquí que me corrija también el doctor, y qué bueno estar en un panel, ¿verdad?, con un jurista como el doctor García, a quien conozco de mucho tiempo, y es una persona que en una situación parecida con Francisco Flores, que tal vez también usted la ha de recordar, que hasta preso me metieron por ir en contra de un sistema parecido, que nos querían hacer firmar unos contratos leoninos, y allá salió el baile del prepago también, ¿me entienden? En pero todo usted esto decía que yo no quiero creer un escenario, no terminó la idea. ¿Qué escenario? No, a eso quiero ir, que ya salió también el prepago, ¿me entiendes? Como que si fuera una ranchera ya un poco conocida, ¿verdad? A la del Citran. ¿Entiendes? Ahora, si ya tenemos una condena en contra de un sistema, ¿verdad?, que estaba el cobro electrónico, que incluía ¿cómo se llama?, haber otorgado mal un servicio, ¿me entiende?, que nos hicieron creer que como que era del Estado. Bueno, aquí el mismo ministro admitió que le debían 1 millón y algo al Ministerio de Defensa en concepto de seguridad. Y bueno, se debería de ahorrarse esos 1.2 millones en no pagárselos al Citran, y que los paguen realmente los que a quienes les dieron el servicio. No tendríamos los salvadoreños por qué estar pagando ese servicio. Y sin embargo, la compensación, déjenme aclararle al pueblo salvadoreño, nosotros somos los mayores contribuyentes de ese beneficio. El único beneficiado ha sido durante todo este tiempo los usuarios, ya que el tema de la tarifa es intocable. Por eso ahí es una ley transitoria para la estabilización de la tarifa. Y yo le hago una pregunta: ¿quién podría vivir con el sueldo de hace 20 años? O sea, ¿acaso los salvadoreños los transportistas no sufrimos la inflación? Ahora le hago una pregunta al doctor:
¿Acaso en todo esto no nos están violentando el derecho de igualdad? Porque aquí una señora que vende tomate compra los tomates más caros y los vende más caros, traslada sus costos. Y le pregunto, ¿es justo que nosotros seamos el único sector violentando el artículo 3 de la Constitución que dice que ante los ojos de la ley todos somos iguales y que no podrán haber privilegios que se basen en sexo, religión o... Ojalá que nos conteste el doctor al volver, porque ya me están pidiendo un corte, ¿verdad? Rápido sobre el tiempo con ustedes, señores. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ahora bien, entonces, salgamos de la duda a la que quiere don Genaro Ramírez que le está consultando, doctor, y también podemos aclarar otros conceptos de cómo es posible esta sanción. Bueno, yo quisiera arrancar mi intervención de lo que hemos oído, que es una manifestación pública de una sanción. Es decir, esa sanción, ahí yo no sé cuál es el origen de cada una de esas rutas, porque no creo que hayan cometido la misma falta. Y si la cometieron, ¿cuándo se realizó el derecho de audiencia para probarles que la sanción tiene una base fundamentada en una prueba? Porque el derecho de audiencia es un principio fundamental, universal, tanto legal como en la teoría del derecho natural, para que una persona pueda ser objeto de una sanción. Si no hay eso, es nulo todo eso. Y un amparo no lo aguanta una decisión de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque se ha quebrantado un principio fundamental y un derecho fundamental. ¿Cuál Bien. de ellos? El que no hay audiencia, que se violó el debido proceso. Toda persona tiene derecho a ser oída previamente a una sanción. Artículo 12, etcétera, de la Constitución. Por lo tanto, si no se le ha escuchado, porque la persona, si le pone una sanción, tiene un derecho de apelación, porque puede ser que el juez esté prejuiciado o haya cometido un prevaricato, y por lo tanto tiene derecho a que otra instancia diferente valore la sanción que se le ha puesto. Y hasta que se ratifica eso, entonces me llama la atención esa difusa publicación personal. Y digo difusa porque también, bueno, a mí me resulta inaceptable, conociendo los costos empresariales, que estemos hablando de $600,000 de ahorro. ¿De qué? Porque si esa fuera la teoría, ¿por qué no nos ahorramos más? Pero eso llegará a un margen de unos $40,000 quizás, cuando mucho. Pero a costa de que van a dejar de circular los buses, esos. Porque si van a dejar circular, el daño que le vamos a causar a los pasajeros es tremendo, porque ya no vamos a sacar unidades, a menos que nuestro pensamiento sea que fíjense que como ya hay espacio de 169 unidades, aquí traemos nosotros 369 tipo Citram, que está declarado inconstitucional, ¿verdad? Ilegal. Y sin embargo sigue funcionando. ¿Cómo es que una cosa ilegal se permite que siga funcionando? ¿Bajo qué concepto? Solo hay uno: la arbitrariedad. Y cuando don Genaro mencionaba que eso le estaba dando un pálpito de otros perfiles, a mí como abogado, cuando las cosas no se hacen en base a una ley, solo queda una alternativa: calificarla de arbitrariedad. ¿Y qué es arbitrariedad? Un delito que está contenido en el derecho penal, que se llama actos arbitrarios. Ahora, esta clase de situaciones, esta clase pero esto tiene un enclave político, ahí también no nos vamos a... Si no, voy a poner mi fábrica de biberones, yo que creo que sería un éxito en este país, porque muchos de ellos chupan el dedo. Entonces, esto tiene un enclave político. A ver hasta dónde aguanta la gente que yo decida porque yo mando. Y como hay en estos momentos todo un andamiaje de espera, de consideración y de simpatía, no es el momento de plantear una contra,
Simpatía hacia el gobierno, hacia el gobierno. hacia las medidas que... No las hacia- medidas, bueno, sino del gobierno. No, sí, mira, que goza de aquí mucha estamos popularidad. tocando también un punto sensible de la opinión pública. ¿Cuál es? Que la gente en general, no obstante que usted ve esos buses que parecen multifamiliares ya, de tan grandes que son y tan acondicionados y tan de 2 cuadras, etcétera, modernos, hasta con televisión, baño, etcétera. No, la gente sigue fijándose en los 10 que 20, no sé cuántos buses chatarras, y entonces hay una animadversión histórica, incluso mental, contra el motorista y los buceros. A eso quería llegar, doctor Salvador Entonces, Nelson García. como hay una base emotiva, entonces hay una simpatía a lo la que sanción. se haga en contra de ese sector. ¿Es un sesgo? Porque mucha de la población... Claro. no. Y con razón. Ahora mire, en este país hay que decir una cosa que pocas veces se ha dicho. ¿Cuál es la diferencia en la forma de manejar de un motorista de bus, de un motorista de pickups, etcétera, de últimos modelos y tal? Ninguna. La única diferencia es el vehículo que está manejando, porque la mentalidad abusiva es general. La mala educación es general, la agresividad es general, al punto que unos que no andan en buses se bajan con la pistola y se la ponen al otro que le pasó antes el alto o le quiso sobrepasar. Si es que aquí estamos en un problema de enfermedad mental general, claro. Entre más grande sea el otro vehículo, pues es más ostentoso el abuso, ¿verdad? Por una falta de orden, porque díganme una cosa, yo andaría $100 diarios para dárselos al primer agente de tránsito que encontrara, y al final del mes tendría $3,000 guardados porque no se encuentran ni para remedio. Dígame usted, ¿cómo va a haber orden aquí? Es más, hay negocios tipo sándwich, como ese de poner a los que dan tráfico. Esa es una empresa privada, no es parte del gobierno. ¿Y de quién es el negocio? Y el negocio de poner esas bardas entre carreteras, gracias a la mala educación de los salvadoreños, que nos pasamos al carril, con que así nos paramos con todo y esas bardas, nos pasamos al sentido contrario y chocamos unos contra otros. Pero esos son negocios. Es que aquí lamentablemente se juega con la inocencia de la gente, ¿verdad? Y con lo que se sabe que es la herida, y hay una herida histórica, pero que solo se cuenta una parte de la historia. Y la parte de la historia, cuando estos empresarios eran avasallados, asesinados, bueno, y el pago de la renta actual, pues ya se solucionó. Invite a gente de esta área para que le diga si ya se solucionó el problema de la renta. Que la renta es financiamiento de la delincuencia, pues. Si los homicidios no financian la delincuencia, ese es un factor de persuasión hacia los que están metiendo millones de dólares para soportar la manutención de más de 60,000 familias que están organizadas delincuencialmente en este país. Perfecto, vamos a amplia la exposición. Volvemos para seguir ampliando este tema, porque yo quiero llegar también a cómo es posible la población. Ustedes están trabajando para eliminar ese sesgo de la población, ese sentimiento que tienen muchos de la población. ¿Por qué será? Contra el transporte, contra los empresarios, que les dicen... Solo busque eche humo, ya usted se echa de enemigo. Porque les dicen, si este no es negocio, ¿por qué no lo abandonan? Pues bien, vamos a volver luego de esto. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando sobre las aristas del transporte de pasajeros en nuestro país. Don Genaro, hay mucha malversión de la población para el empresariado.
Lamentablemente, históricamente también, usted lo sabe, desde el 94 usted estuvo un poco cerca del tema este, y yo quisiera acotar sobre algo para no crear más anticuerpos. O sea, yo trato de enmarcarme como lo hicimos, y aquí yo le agradezco mucho al doctor porque desde el 2001, cuando Francisco Flores montó una campaña similar a la que se está haciendo en este momento, incluso yo fui a parar a la cárcel, nos quisieron obligar a firmar unos contratos donde querían que hiciéramos cualquier cosa. Yo en esto quisiera, con Constitución en mano, decir con relación a lo que habla contra la falta, la Constitución, que nadie puede estar sobre, ninguna ley, mucho menos un reglamento de transporte puede estar sobre esta Constitución. Se lo voy a leer literalmente. Artículo 14. Corresponde únicamente al órgano judicial la facultad de imponer pena. No obstante, la autoridad administrativa podrá sancionar, una autoridad administrativa como el Viceministerio de Transporte, mediante resolución o sentencia y previo al debido proceso. Las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas con arresto hasta por 5 días o con multa, la cual podrá permutarse por servicios sociales prestados a la comunidad. Eso dice la Constitución. ¿A qué quiere llegar con esto, don Genaro? A que se tiene, como bien dijo el doctor, seguir el debido proceso, probárselo, y es más, yo puedo decidir, mire, métame preso 5 días, ¿ya? Métame preso 5 días y ahí se solventa la pero situación. previo a una audiencia. Pero previo al debido proceso, cuando ya haya sido oído y vencido en juicio. Ahora bien, ustedes estarían mejor sin subsidio o con subsidio, con compensación o sin compensación. El año pasado, y para que no lo vaya a entender de este gobierno, que es con ellos, porque aquí se personaliza demasiado. Sí. Yo he venido insistiendo, y por eso lo cito a usted, y aquí está el doctor, yo he venido diciendo hace rato que la quiten, que quiten la compensación. Incluso el año pasado metimos una pieza de correspondencia, pero nadie se quiere ¿Cómo? ¿Quitan la compensación y siempre cobrando 20 centavos? No. Es que el beneficio es para el pasajero. O sea, ahí lo que entra es que nosotros ya no estamos regulados por esa ley transitoria y previamente podemos solicitar que se haga una tarifa técnica. ¿Cuál sería esa tarifa técnica para usted? Habría que sentarse, don Alfredo. Yo creo que también es bien sencillo, ¿verdad? Bien, no hay que darle vueltas. Yo digo que, con todo respeto, vamos a decir que la industria, el comercio, son un bosque. Pues en ese bosque, todos los negocios de cualquier naturaleza crecen libremente. Menos uno que se han inventado que no debe crecer porque tiene consecuencias con relación a los demás árboles. Y ese arbolito es un bonsái que se llama el transporte público. A ese le han puesto una tapadera legal y política en el sentido de que su tarifa no puede pasar de 20 centavos. Esos 20 centavos, si usted lo relaciona en un análisis científico entre costo y beneficio, es absurda. ¿Por qué absurda? Es absurda porque es como que yo le dijera que ahora una libra de azúcar, en lugar de costar $1, cuesta los 25 centavos que costaba hace 20 años. Centavos de Colón, ¿verdad? Es absurdo porque la gasolina o el diésel no cuesta lo que costaba hace 20 años, ni las llantas, ni los repuestos, ni los buses mismos. Entonces, para favorecer, porque vamos a definir el transporte público como las arterias y la sangre que corre en el cuerpo político nacional. Es decir, imagínese usted, yo me he quedado pensando si esas 69 rutas van a seguir trabajando o no, porque si no van a seguir trabajando, ¿a dónde o con quién piensan sustituir ese vacío
esto ya se ha ensayado y ensañado porque eso se hizo previo a justificar el Citran, ¿verdad? Que creo que por ahí anda la cosa también de vitalizarlo bien. Mire, en vista de que no hay estos buses, vamos a sustituirlos por otro de estos que, a ver si los socios, como muchos funcionarios y empleados del gobierno anterior, continúan inquistados en esto. Si aquí son 4 o 5 caras las diferentes, ¿o no? Gubernamentalmente hablando. Pero bueno, solo para darle un botón de muestra. ¿Y el servicio diplomático son los mismos o los han cambiado? Bueno, volviendo al tema, entonces, ¿cómo va a justificar usted que un empresario tenga capacidad a través de lucro de poder sustituir unas máquinas obsoletas? Ah, no, pues entonces que las máquinas tengan 20 años. Esta es una limitante. Porque el mercado más grande que ha tenido el transporte se ha ido a comprar los buses de escuelas, porque en Estados Unidos, y usted por eso ve esos buses amarillos, ¿verdad? School bus, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay que cambiar, por razones de seguridad, el vehículo. Pero ¿por qué el transporte en El Salvador no ha tenido solución? Los empresarios, don Genaro, aquí siempre han aducido de que les quieren quitar el negocio. Hay mucha plata de por medio, hay mucho dinero en este rubro, porque ustedes los transportistas siempre han dicho que en diferentes gobiernos les han querido quitar el negocio, han querido meter gente que no son ustedes. No, ¿sabe lo que han querido, don Alfredo? Perdón, don Genaro. Que el negocio claudique con los actuales propietarios para que los nuevos propietarios que están en la sombra con ese interés, liberen. Cuando ellos sean los dueños se va a liberar el transporte, el precio del transporte. Y entonces, la tarifa. Va a aumentar. Sí, ¿y entonces qué? Porque dígame una cosa, ¿y por qué no subsidia el gobierno la canasta básica, que es más importante que el transporte? ¿Por qué no subsidia el costo de la canasta básica, de medicina y todo? No puede. ¿Y por qué la medicina tiene libre precio? Ahí no hay regulación. En los alimentos no hay regulación. Y esto que es básico, ¿por qué? Ah, no, esto no se puede mover de ahí, ¿verdad? Y entonces, y el ánimo que se destapó, una punta del iceberg con el Citran, ¿verdad? Donde usted ha visto toda esa amalgama, si lo está investigando, las ICIAS. Uno de los temas agendados está ya el Citran, porque es demasiado ostentoso la forma en que se impuso y se usufructó los bienes del Estado a favor de particulares. Pero sigue el Citran, el sistema ahí está corriendo. Pues esa es la gran pregunta que hizo él al principio, ¿verdad? ¿Cómo es que algo declarado ilegal? Sí, es como que usted dijera, fíjese que es ilegal vender tal medicina. Sí, pero la siguen vendiendo. ¿Y entonces? Este país necesita una reestructuración integral y una sinceración de los intereses creados y de los poderes fácticos que hay. De lo contrario, tendremos que seguir en este tipo de entrevistas de las que venimos de hace más de 40 años, de donde, dicho sea de paso, el pionero, que en paz descanse, acaba de morir, el doctor José Luis González Cibrián, con aquel programa Punto de Vista, donde entrevistó a tantos personajes de la época, muchos de los cuales terminaron asesinados gracias a la intolerancia democrática que priva en este Qué bueno que se recordó de esos pioneros. Vamos a un corte, se nos va esto, el tiempo se nos va yendo muy rápido, así que tenemos que ya pasarnos a conversar sobre el cobro electrónico, qué intereses hay sobre este tema. Ya venimos, permítanme. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Don Genaro Ramírez, con estas medidas que está implementando el Ministerio de Obras Públicas, se van a ahorrar $600,000, dice, y sancionan 150 unidades. ¿Ustedes temen que siga este ritmo contra ustedes? ¿Están preparados? Siempre ustedes han sacado, por decirlo en buen salvadoreño, las uñas contra una serie de administraciones de diferentes partidos. Mire, don Alfredo, yo me remito a esto, como lo dije desde un principio. Ahí está el artículo 14 más claro de lo que ya lo dijo el lector, no puede estar. ¿Vea? Volviendo a lo que decíamos de la placa, mire, con la administración Funes, el viceministro de Transporte canceló como unas 250, no canceló las compensaciones, canceló las compensaciones y canceló los permisos de línea. Los buses. De los buses, los permisos de los buses. ¿Quién anda parte de esos permisos que eran de la ruta 29 a Copán? Son los del Citran. Nosotros pedimos incluso que se investigara por qué llegó a ese punto el viceministro de Transporte, incluso de quitarle a alguien para dárselo a otro. Yo no sé en términos legales cómo se le puede llamar a eso, si abuso de poder, prepotencia, matonería. Habría tantos calificativos que cometió terrorismo de Estado, o sea, porque realmente le digo, para mí es inconcebible, ¿ya? Por ejemplo, y que estos exfuncionarios anden libres, tranquilos, ahí para arriba y para abajo, como que si aquí no ha habido nada. Se clavaron los 45 millones del préstamo del BID. Se agarraron parte de los parques, que también tenía otro costo. Les pagaron como $5 millones en publicidad por parte pagado con todos los salvadoreños. Todavía tienen empleados del BMT, y lo que bien dijo el doctor, ese negocio de los gestores de tráfico que los han entendido a todo el país, que yo entiendo que eso fue a través de una subcontratación que han hecho, ¿me entiendes? Y que incluso hasta les han dado un edificio a donde pernoctar a los delegados de transporte. Ahí ha habido tanto, ¿verdad?, que yo lo describí, y yo a las pruebas me puedo remitir porque tengo pruebas, cuando dije en el 2012 que ese era el negocio más oscuro y perverso desarrollado por la administración de Mauricio Funes. Usted se pronuncia... Y le dije, y eso, basado en el artículo 120 de la Constitución, es ilegal, y también en base al 233. Entonces, y también esto está queriendo llevar a un monopolio que también está proscrito por el 106 al 110 de la Constitución. Mire, don Alfredo, doctor, yo creo que usted muy bien lo dijo, lamentablemente aquí no se respeta el Estado de Derecho. Y como hay mucha gente, como dice usted, que se chupa el dedo, como es en el buen salvadoreño, y que no lo vayan a entender mal, chuparse el dedo, es que los niños que son pequeños, que son inocentes, frente a cualquier cosa. Frente a cualquier cosa no ha pasado nada, ¿me entiendes? Es para aclararle el concepto, para que no lo vayan a interpretar los televidentes, sí. O sea, y que vayan a decir que es otra cosa, porque aquí lo pueden linchar a uno públicamente por decir algo, lamentablemente. Es que me recuerda que alguien usó el término chupamedias. Es que como aquí de chupar nadie se queda atrás, ¿verdad? Porque los fines de semana vamos a chupar también. Entonces, chuparse el dedo, muy bien lo ha dicho, es tener una posición infantil. ¿Verdad? Usted a grandes no los ve haciendo eso, pero a los infantes sí, porque es un gesto infantil. Es como llorar, ¿verdad? Los hombres no lloran, los niños sí. ¿Y usted piensa que con estas actitudes que ha tomado el Ministerio de Obras Públicas de sancionar a esta conducta va a continuar? No, esta es una medida populista. ¿O está ya enmarcada dentro de un programa de acción? Hagamos el enfoque político, porque aquí no se da nada así porque sí, ¿verdad? Yo, si veo esa noticia, me siento feliz de que estén castigando a un sector que me resulta odioso, y peor si no me subo en ello, ¿verdad? Y ya el que va, hoy se cayó una señora allá por el mercado central a las 10 de la mañana, más o menos, de la ruta 10 para aquí. Y entonces se fue el motorista. Sí, pero vea usted todos los accidentes, pero increíbles, ¿verdad? Donde quedan despedazadas esas grandes naves, llamémosle así,
de último modelo por la prepotencia con que se desplazan en las carreteras. Que permítame el comercial, aquí yo me acuerdo cada 3 segundos del señor alcalde, porque es una de juracos tremenda que arruina los carros. ¿Y dónde está colateralmente ese subsidio para arreglar las carreteras? Pero bien, yo digo que yo coincido con él, porque da la imagen que el Estado mantiene, y ha pasado también, ¿verdad?, en connivencia. El Estado debería comprobar a quién le va a entregar el subsidio y si el bus está circulando, ¿no? ¿Hay o no esa supervisión? ¿O habrá por casualidad alguien que le haya dicho, yo como soy el encargado del subsidio, vos poneme aquí 3 buses y ahí nos arreglamos después, aunque los buses no circulen? Que hay que deducir responsabilidades, pero tiran la guacalada porque hay un ánimo. Y entonces si empezamos a tocar los puntos sensibles, históricos, que no se han resuelto y se quieren resolver de un manotazo, eso crea cierto apoyo popular. Pero es demagogia, se llama así, cuando una mentira parece verdad. Yo creo que este tema hay que analizarlo en sus consecuencias. ¿Van a suprimir los buses o solo le van a suprimir el subsidio? Bueno, no es subsidio, es un complemento a quien se le está pagando y podrían darle directamente, es al usuario. ¿De qué manera le van a hacer frente ustedes a esta clase de situación? Mire, yo realmente le digo, hasta ahorita yo no he visto ninguna notificación, honestamente. Y don Alfredo, yo he venido a estas entrevistas y especialmente esta porque yo no soy de los que escondo la cara. Vea, yo sé, el tema es que usted es un ícono, perdóneme, porque aquí está poniendo la cara por gente que ni siquiera es solidaria en el planteamiento, y me consta, en el planteamiento de soluciones al problema del transporte. Tal vez se reúne en una asamblea general de todo el país y a la hora buena de enfrentar el peso del poder, entonces solo queda Genaro Ramírez y otros inquebrantables, ¿verdad? Esto lo quiero decir porque este problema no es de ninguna de sus empresas, entendería yo. Pero si acaso, y tampoco me extrañaría que de FAI, como dicen los muchachos, también le cayera a él porque... Bueno, ya que vamos a fregar a los transportistas, al líder máximo del transporte, que es Genaro Ramírez, el único que no le han podido desanimar en esta lucha, sin el cual ese problema del Citran no hubiera llegado a su verdadera autopsia, que era la corrupción. Don Genaro, ¿por qué dice usted que pone la cara? No, yo primero, don Alfredo, yo trato de ser responsable y ser consistente de lo que digo. Yo siempre he dicho históricamente que la quiten, o sea, de hecho yo tengo preparada una pieza de correspondencia que ya se andan haciendo los cabildeos políticos, ¿vea?, para que le entreguen directamente, así como hacen con el gas propano, así como hacen con la energía eléctrica, que ve el gobierno, que no se ahorre $600,000, que se ahorre todo, o sea, yo creo que se recogen como 50 millones. Hoy estaba viendo algo que ha aumentado el consumo de combustible porque ha aumentado el parque de vehículos, así como también decían que ha aumentado la cantidad de muertos. Obviamente, a mayor población, más muertos por muerte natural, a mayor población de vehículos, más accidentes, o sea, todo es proporcional. Entonces, y aquí quieren echarle la culpa o lavarse en alguien, ¿me entiendes? Ahí están los de las motocicletas. ¿Cuántos motociclistas mueren al año? Diariamente. Diario. Mueren 1 o 2 personas a veces al día. En promedio, el año pasado murieron más de 500 personas al año. O sea, contra los que murieron en el transporte no hay comparación. Critican a los motoristas del transporte colectivo que no andan licencia. Y está bien que los multen, pero porque también no multan o no sacan de circulación las motocicletas que no tienen licencia también.
¿Qué dice el artículo? Vuelvo al artículo 3 de la Constitución. O sea, que no son vidas las que también andan en peligro, las que andan en motocicleta. Y ya está demostrado científica y técnicamente que hay más muertos en motocicleta que en transporte colectivo. ¿Qué es más importante? O que hay vidas que valen más unas que otras, o se quieren hacer creer que es más, ¿cómo se llama?, dañina el que la mate un bus o se mate en motocicleta. Yo creo que no, o sea, no es ese el punto. El punto es que mueren más en accidentes de motocicleta que en cualquier otro medio. Y como bien lo dijo el doctor, aquí lamentablemente ha habido una conducta del motorista promedio, y no voy a generalizar, habrá quienes manejen bien, pero yo he visto así en vehículos particulares haciendo cualquier cosa, parqueándose en las aceras, haciendo lo que les da la gana. Usted vaya hacia un colegio que no tiene parqueo y en la calle ahí se parquean hasta en tercera fila, si es posible, para recoger a los alumnos. Yo no, con esto no me vayan a acusar también que estoy en contra de los niños, ¿verdad? Porque hoy todo es como se llama, hay que tener mucho cuidado de uno con lo que dice, ¿verdad? Porque lo pueden linchar mediáticamente. Ojo, estoy diciendo lo que genera, vea, un lugar inadecuadamente montado. Funcional. Ok, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. En breve volvemos con nuestros últimos 5 minutos. El tiempo corre, ¿verdad? Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Don Genaro, llegamos ya a nuestros últimos 5 minutos y quiero consultarle antes de finalizar, y le vuelvo a preguntar si ustedes temen que esto vaya a seguir contra ustedes, ya que el ministro ha comenzado lo que no se había hecho en este gobierno. Esperaría, don Alfredo, yo quisiera equivocarme, que no sea así, ¿verdad? Pero mire, yo le he pedido audiencia 2 veces al ministro de Obras Públicas para saber cuáles son las nuevas políticas con el tema de transporte en esta administración. No me ha recibido, o sea, y yo tengo el derecho constitucional, ¿verdad?, que se llama el derecho de audiencia, y que se me haga saber lo resuelto por escrito, no lo digo yo. Ahora, si no les gusta lo que yo estoy diciendo, porque es basado en la Constitución, como lo he hecho históricamente, entonces que la reformen. Pero cuando ellos toman posesión del cargo, juran cumplir y hacer cumplir este librito que tengo acá presente. Y aquí se está violentando el debido proceso, el derecho de audiencia, y hay un montón de situaciones, ¿me entiendes? Y yo no estoy en contra de que se aplique la ley, jamás, ni tratando de justificar absolutamente nada. ¿Me explico? Yo le digo, señor ministro, o sea, usted quiere cambiar un nuevo sistema, yo creo que tenemos derecho a que nos digan, miren señores, fíjense que los vamos a sacar por esto y esto. Una pregunta, ¿y usted le ha pedido por escrito esas audiencias? Sí, por escrito. Por escrito. las tiene usted. A la tercera puede pedir una demanda, usted sabe, ¿verdad? Porque esa es una negación de un derecho fundamental y constitucional que da lugar. Yo quiero hacer una reflexión porque honestamente, quizás por la juventud de nuestros gobernantes, no están acostumbrados a pensar que antes que actuar hay que ver si se tienen facultades para esa actuación. Eso me parece que a lo mejor no es adrede, sino que es un poco de falta de vivencia de lo que es el orden y Estado de Derecho. Si eso se deja por parte de la ciudadanía en aras de simpatías y en aras de animadversiones con el pasado, muy justas por cierto, podemos llegar a un estado anárquico, que lamentablemente quien maneja el poder en un estado así es quien lo detenta. Y esos conceptos de pueblo que ahora están cobrando alguna vigencia pueden desaparecer de un día a otro. Eso estoy hablando de la historia del mundo, no de algo que se me ocurre en este momento, ¿verdad? Porque para saber qué es el futuro
hay que conocer qué es el pasado, porque la historia no es nada más que la repetición de los hechos de las diversas generaciones. Pues bien, vamos a seguir conversando de este tema. Se nos quedó el cobro electrónico, mire usted, se nos quedó también el nuevo sistema de transporte que el actual gobierno quiere desarrollar, que es el metro, que es, bueno, el ministro ha hablado de un nuevo sistema. Sí, mire, aquí podríamos hablar hasta de drones, o sea, podríamos hablar hasta de servicios en helicóptero, pero la pregunta es quién lo va a pagar, o sea, y cuánto va a costar todo eso, porque Colombia lo va a hacer, construir un metro cuesta alrededor de 200 millones de kilómetros cuadrados y nos va a costar 20 centavos, como les hicimos ver con el tema del Citrán. Nos cobraron 20 centavos, están cobrando 37 en este momento sin autorización. No, y lo bueno del programa de Alfredo es que todos los días hay uno, entonces con solo poner continuará mañana. Será fantástico. Don Genaro Ramírez, usted sigue. Esa es la alternativa, doctor. Está bien. Gusto saludarlo, don Genaro. Muy creativo, doctor, de verdad. Y le vamos a tomar la palabra. La continuación en breve. ¿Verdad? Muchas gracias, señores, por estar conmigo. Pero sobre todo, gracias a usted, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta noche. Que tenga un buen descanso. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.